Buenas noches a todos. Mi nombre es Diego Bronovic. Yo soy médico radioterapeuta de VIP del Hospital Austral. Y el motivo de este taller es analizar la radiocirugía como una estrategia de tratamiento de lesiones cerebrales. Básicamente lo que vamos a ver es un poco la justificación teórica de una forma rápida y luego vamos a analizar dos casos muy puntuales, diferentes entre sí, pero que nos permiten ver eh, el desarrollo de esta técnica y cuáles son las variables que uno intenta comprender y explicar para poder analizar una buena resolución del tratamiento y el resultado esperado. Sabemos que las metástasis cerebrales afectan hasta el 30% de los pacientes con cáncer. Esta es una incidencia que está en aumento debido a la mayor sobrevida que están teniendo los pacientes con cáncer y a la mejora de las técnicas de imagen y de los tratamientos. Sabemos que el pronóstico de estos pacientes sigue siendo muy pobre, aunque hay un subgrupo de pacientes que pueden vivir mejor y muchos años, más allá de la expectativa que puedan tener con este diagnóstico. La sobrevida global de un paciente con cáncer es como algo muy genérico y muy global, porque va a depender un poco de la enfermedad que tenga, la condición de la enfermedad y qué posibilidades de tratamiento pueda tener. Entonces, cuando uno dice que la sobrevida de un paciente con metástasis cerebrales es de meses, eso es una verdad a medias, porque depende, como ustedes ven en este trabajo, de la enfermedad, la posibilidad de tratamiento y la posibilidad de que pueda tener de respuesta con esa patología. No es lo mismo tener un melanoma que tener un melanoma con todas las mutaciones detectadas que son plausibles de tratamientos target, con lo cual el pronóstico del paciente es diferente si bien tiene un diagnóstico muy malo. La forma de englobar todo eso es lo que se llama el GPA, que es un índice que eh, tiene en cuenta la condición del paciente y además tiene en cuenta la condición de la enfermedad. Entonces, cuando se dividen a los pacientes por el GPA index, las sobrevidas no son los meses esperados, sino son incluso años. Ante el diagnóstico de una metástasis cerebral existen varias opciones de tratamiento, desde el tratamiento con corticoides, la cirugía del holocráneo, la cirugía del holocráneo, la cirugía y la radioterapia del holocráneo, la radioterapia, la radiocirugía como una opción, la radiocirugía y el holocráneo y combinaciones de estas, ¿sí? Hay muchas posibilidades de tratamiento. Lo que no sabemos es cuál es la opción más aplicada a cada paciente, que ese es el desafío, ¿no? Esto es un poco lo que hablábamos antes, que el GPA Index te permite ver de una forma pronóstica cuál es la sobrevida esperada en un paciente. Esto es un índice que se está actualizando constantemente y cada vez los valores son más elevados a pesar de este tipo de diagnóstico. Pero, ¿qué otra estrategia además, qué otros datos, perdón, utilizamos además del GPA para evaluar la estrategia más acertada de tratamiento? Bueno, el número de lesiones que tenga el paciente, el tamaño, la ubicación, la presencia o no de un área elocuente, el déficit neurológico que pueda tener un paciente por esa lesión, su condición clínica, el tumor primario y la condición del tumor primario y obviamente la decisión del paciente. Hay numerosas recomendaciones de cuál es el lugar que debe ocupar la radiocirugía en el algoritmo de manejo de un paciente. Fíjense que esta es la guía del NCCN y todavía sigue apareciendo la palabra considerar, ¿sí? No es una indicación. En la guía de Astro, que es la más actual, está como un algoritmo del tratamiento, fíjense esto, y básicamente la diferencia entre las tres estrategias más efectivas para el tratamiento de una lesión cerebral es la cirugía, el holocráneo y la radiocirugía. Cada una tiene su ventaja y sus propias desventajas, ¿sí? La cirugía quizás es la estrategia más acertada porque si el paciente tiene un déficit neurológico por esa lesión, con la cirugía se alivia rápidamente el déficit. Pero el problema es que es un procedimiento invasivo, requiere anestesia, requiere un prequirúrgico, requiere un postoperatorio, tiene un costo considerable, hay que considerar alguna internación y puede dejar secuelas. El holocráneo, todos lo sabemos, no me voy a detener en eso. Y la radiocirugía es un procedimiento no invasivo que no requiere anestesia, es rápidamente realizable, puede ser una o varias lesiones, el área elocuente o no va a depender de eso el tratamiento, sino ahí va a haber que afinar un poco cuál es la estrategia. Es de relativo bajo costo, no trata lo sano o aporta muy baja dosis y el paciente tiene una rápida recuperación, pero está limitada por el tamaño y no aporta información citohistológica, que sí lo hace la cirugía. Generalmente requiere el uso de corticoides, ¿sí?
Y el efecto, esta es la parte más fea del tratamiento, que el efecto es retrasado. La radiocirugía, como cualquier tratamiento de radioterapia, no produce efectos inmediatos, ¿sí? Y que requiere un seguimiento. Ante el diagnóstico de lesiones cerebrales se plantean diferentes situaciones. El paciente habitualmente puede debutar con una lesión única, una lesión pequeña, de menor a 2 centímetros, en una buena condición clínica. Eso no es lo mismo que el paciente que presenta 4 lesiones y que está en buena condición clínica, o que tiene más de 4 lesiones, o que la condición clínica no es la mejor, o que está sintomático, o que previamente ya recibió un tratamiento de cerebro, ya sea como PCI, como parte de un tratamiento profiláctico o tratamiento a dosis elevadas, o que haya sido operado, ¿sí? Generalmente el escenario en el que va a debutar un paciente va a girar en torno a estas descripciones. Entonces, a la hora de evaluar las diferentes variables, hay que tener en cuenta qué beneficio va a tener el paciente. Porque si el paciente debutó con síntomas, el tratamiento que le podemos proponer nosotros, que es la radiocirugía, no va a aliviar rápidamente los síntomas. Entonces, hay que plantear ahí si no hay un beneficio quirúrgico y que eso pueda posponer la radiocirugía. En el caso que haya sido operado, hay que evaluar el lecho, la factibilidad y la disponibilidad de los estudios, porque como vamos a ir viendo más adelante, esa es la clave de este tipo de tratamiento, ¿sí? Ubicación de las lesiones, la necesidad o no de fraccionar los tratamientos, el cumplimiento de las restricciones y los tiempos, ¿sí? Y obviamente la condición de la enfermedad primaria, que ahora vamos a ver un poco esto. ¿Qué otras variables debemos tener en cuenta y cuál es la más importante? Bueno, cuando se hace un tratamiento local como este, el objetivo principal que se busca es el control intralesional, es decir, que la lesión responda al tratamiento, involucione, se achique o incluso que desaparezca. Otro objetivo que vamos a perseguir es el control intracerebral, es decir, tratar todo lo visible. Y el objetivo que debería seguir todo tratamiento es tener un impacto en la sobrevida, porque si hacemos un tratamiento que no tiene impacto en la sobrevida, ¿cuál es el sentido del tratamiento? Y claramente no generar algún tipo de toxicidad que tenga que ver con el deterioro cognitivo, porque ahí el tratamiento ya sería un tratamiento de menor calidad que algún tratamiento convencional. Dos palabras respecto del beneficio que aporta este tratamiento a la sobrevida. Bueno, este es el primer trabajo que evaluó la adición de la radiocirugía y qué impacto tenía la adición de la radiocirugía al holocráneo. Es el Ertiogino 2508. Es un trabajo que demostró un pequeño beneficio en sobrevida al adicionar el holocráneo, al adicionar la radiocirugía al holocráneo. Fíjense acá, en toda esta lista de trabajo, esto que está recuadrado en rojo es este trabajo. Si bien el beneficio que logró demostrar en sobrevida es pequeño, pero fue el primero que lo logró demostrar. El resto de los trabajos, si bien tuvieron una metodología muy parecida, no lograron demostrar un beneficio claro en sobrevida. Pero a medida que vamos afinando los trabajos y vamos evaluando subgrupos de pacientes específicos, acuérdense que al principio dijimos que la sobrevida esperada es pobre, pero cuando se selecciona al subgrupo de pacientes que pueda tener una sobrevida un poco más elevada, los beneficios de este tratamiento van a ser más grandes. Fíjense este trabajo, acá a la izquierda, que evaluó el impacto en la sobrevida global de la radiocirugía en pacientes que tienen cáncer de pulmón no células pequeñas. Y acá, al comparar aquellos pacientes que recibieron holocráneo o radiocirugía, fíjense cómo se vio un verdadero impacto en sobrevida global de la radiocirugía. Esto es tamizando puntualmente pacientes con cáncer de pulmón. Ahora, fíjense este otro trabajo de la derecha que intenta explicar cuál es la verdadera necesidad de aporte del control local o del control intracerebral y la relación que pueda tener esto con la sobrevida. Fíjense que en estos pacientes con cáncer de pulmón, el subgrupo de pacientes con cáncer de pulmón, la sobrevida libre de progresión intracraneal tuvo una mayor relación en la sobrevida global en estos pacientes con cáncer de pulmón. Ahora, cuando se analiza el grupo de pacientes con cáncer de pulmón, melanoma o mama, pero aquellos que tienen las mutaciones detectadas y que tienen tratamiento específico, el impacto de la sobrevida libre de progresión extracraneal tuvo más impacto en la sobrevida global. Es decir que el impacto en la sobrevida global en un paciente con cáncer de pulmón que no tenga muchas mutaciones detectadas va a ser mucho más marcado en la sobrevida global. Ahora, cuando el paciente tiene unas mutaciones más específicas, va a ser mucho más notorio el impacto en la sobrevida global de la enfermedad extracraneal que la enfermedad craneal. Ahora, es importante, si bien nosotros estamos hablando de las metástasis cerebrales, pero es importante el control del tumor primario. Fíjense este trabajo multiinstitucional que demostró que el control local está directamente relacionado al control del primario. Es decir, que pacientes que
Fíjense cómo analizan este cuadro la probabilidad de supervivencia sobre el control local. Aquellos pacientes que tenían control local demostrado les iba mucho mejor que aquellos pacientes que no lograban tener control del primario. Es decir, resumiendo, el control del tumor primario es la variable más importante que va a determinar la supervivencia y no el tratamiento en sí mismo de las metástasis. Estas son las guías más actuales de, del manejo de metástasis cerebrales y a pesar de eso sigue siendo como una recomendación del tratamiento la radiocirugía, ¿sí? Siempre la indicación clase 1A es la cirugía, por lo que vimos del tema del alivio sintomático, la probabilidad de obtener material histológico o citológico, pero cuando no puede ser realizada, la recomendación es de la radiocirugía. Con respecto al número de lesiones, los estudios que vimos antes sobre el beneficio en la sobrevida de la radiocirugía están hechos generalmente en pacientes que tenían hasta 4 lesiones. Entonces, estudios randomizados prospectivos demostraron resultados equivalentes en supervivencia y control local con radiocirugía sola versus radiocirugía y holocráneo en pacientes con hasta 4 lesiones. Resumiendo, la radiocirugía sola puede ser una estrategia de tratamiento útil en pacientes con hasta 4 lesiones sin necesidad del holocráneo. Es decir, es seguro omitir el holocráneo en este grupo de pacientes porque hay mucha estadística cabala. El omitir el holocráneo, de más está aclarar que facilita la protección del cerebro y evita el deterioro cognitivo asociado que es descrito hasta el 30% de los pacientes. Esto es un resumen de los trabajos que demostraron esto, que es lo seguro de omitir el holocráneo en este grupo de pacientes y el beneficio de hacer radiocirugía, con su impacto no muy marcado en sobrevida global, pero sí recuerde que cuando se tamizan los pacientes con cáncer de pulmón, sí se ve un beneficio muy claro en la sobrevida global. Respecto del número de lesiones, este es un trabajo que demostró que si un paciente tiene hasta 10 lesiones y son tratadas las 10 lesiones, no se ve comprometido el pronóstico de un paciente. Es decir, que es lo mismo tratar una lesión, 2 lesiones o incluso hasta 10 lesiones. Fíjense, este es un cuadrito de ese trabajo, como la necesidad de holocráneo de salvataje, es decir, ante la progresión intracerebral de los pacientes, fue igual en aquellos pacientes que tenían una metástasis, 2 a 4 o incluso hasta 10 lesiones. ¿Sí? Esto refuerza la teoría de que en este grupo de pacientes omitir el holocráneo es seguro y que si fuera necesario es una estrategia que se puede usar para salvar al paciente como estrategia de salvataje, ¿no? Respecto al fraccionamiento, el primer trabajo que determinó cuál era la dosis segura, efectiva, para lograr un control local y no elevar la tasa de radionecrosis en los pacientes que reciben radiocirugía en una fracción fue el ERTIOG 9005. ¿Sí? Este trabajo tuvo como objetivo determinar la máxima dosis tolerable en una fracción. Este trabajo tenía la particularidad que analizó pacientes que tenían tumores cerebrales y metástasis cerebrales y que previamente habían recibido holocráneo. Entonces estableció arbitrariamente lesiones de menos de 2 centímetros, una dosis máxima de 24, lesiones de hasta 3 centímetros, 18 Gray, y lesiones de más de 3 centímetros, 15 Gray. Y este trabajo definió la máxima dosis tolerada por un tumor en una sola fracción, siendo el límite del tamaño de la lesión tratable en un día, ya que ese esquema de tratamiento expone al paciente un riesgo de radionecrosis a 2 años de 11 años. Todo lo que estuviera por fuera de esto implica mayor riesgo de radionecrosis. Por ejemplo, si un paciente con una lesión de más de 2 centímetros era tratado con una dosis de más de 18 Gray, el riesgo de radionecrosis se elevaba, ¿sí? O lo mismo con las lesiones de 3 centímetros. Por eso, este protocolo lo que iba haciendo era, a medida que el tamaño de las lesiones aumentaba, bajaba la dosis para mantener constante el valor de radionecrosis y no se elevara, ¿sí? Por eso una de las grandes preguntas que surgió cuando se hizo este trabajo es si dosis mayores a 20 Gray en una fracción mejoran esas tasas de control local reportadas, y es sabido que lesiones de hasta 2 centímetros, dosis mayores de 20 Gray no van a mejorar el control local, incluso van a aumentar la toxicidad. Esta respuesta la dio un trabajo mucho después, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las lesiones que son de más de 2 centímetros? Que si fuera por el ERTIOG 9005 hay que bajarle la dosis porque si no el riesgo de radionecrosis se eleva. Bueno, la radioterapia encontró la forma de aumentar el control local de estos pacientes, es decir, elevando la dosis, pero sin modificar el riesgo de radionecrosis, sin elevarlo. ¿Cómo logró eso? Bueno, fraccionando los tratamientos. Fíjense acá, una lesión de más de 2 centímetros, ¿cuál es la probabilidad de control tumoral que pueda tener en este modelo predictivo si se trata en una fracción, en 3 fracciones o en 5 fracciones? Fíjense que en 3 fracciones tiene el valor más alto, sin elevar el riesgo de radionecrosis.
Respecto de la radiocirugía fraccionada, es sabido que la dosis o el equivalente biológico al que se debe llegar debe ser mayor o igual a 50 Gray para mantener esa tasa de control local esperada, ¿sí? Respecto de las lesiones grandes, fíjense este trabajo que está acá remarcado, que reportó que el control local a un año en una fracción es del 77%. Cuando hablamos de lesiones de más de 2 o 3 centímetros, eso depende la serie a qué se considera lesión grande, pero fíjense que cuando se tratan lesiones grandes con una fracción, las tasas de control local son más bajas que incluso el ERTOG 9005, que es de los años 90. Al tratar estas lesiones de forma fraccionada, la tasa de control local se elevó al 91%, pero el riesgo de radionecrosis descendió considerablemente. Con lo cual, cuando hablamos de lesiones de más de 2 centímetros, la evidencia te avala a poder hacer tratamientos fraccionados, ¿sí? Incluso la evidencia te juega en contra si no fraccionás esas lesiones por el riesgo de radionecrosis al que pones al paciente por sobre lo posiblemente esperado, que es entre el 10 y el 15% en una fracción. Esto es una frase que la copié tal cual porque aparece en muchos trabajos, incluso el doctor Patchell, que es uno de los pioneros de este tipo de tratamiento, él ya hace muchos años planteaba que lesiones de más de 2 centímetros, incluso 3 centímetros, van a tener una mejor tasa de control local y una menor tasa de radionecrosis si son tratadas con radiocirugía fraccionada en comparación con dosis única. Lo mismo ocurre con un lecho quirúrgico que sea mayor a 15 centímetros cúbicos. A lo largo del tiempo fue cambiando el concepto de qué es una lesión grande, pero hoy sabemos que toda lesión de más de 2 centímetros va a necesitar el fraccionamiento para tener mejores tasas de control local, para poder tener un escalamiento de dosis considerable y para no exponer al paciente un riesgo de radionecrosis considerable. El mayor predictor, digamos, no, perdón, no es el mayor predictor, sino el predictor más conocido de radionecrosis es lo que se llama el B12, ¿sí? Es decir, la cantidad de volumen de cerebro que recibe 12 Gray o más, porque eso está directamente relacionado con el riesgo de radionecrosis. Esta es una restricción muy usada en una fracción que dice que si el volumen que recibe 12 Gray es más de 10 centímetros cúbicos, el riesgo de radionecrosis supera el 15%. Entonces, fíjense cómo concluye este trabajo, pero que aquellos pacientes que tengan un B10 mayor a 10.5 deben ser considerados para hipofraccionamiento. Hay múltiples esquemas de hipofraccionamiento de 2, 3, 4, 5 días. ¿sí? Acá yo les puse los dos más comunes, ¿sí? que son en 3 días o en 5 días, y cada uno tiene su restricción propia. Respecto de las ventajas radiobiológicas del fraccionamiento, bueno, es sabido de que los pacientes que son fraccionados tienen mayor y mejor inducción del efecto ascopal. ¿sí? Eso, digamos, puede haber mucha discusión, pero a lo que no va a haber discusión es a la probabilidad de control local, porque el efecto ascopal, si bien es un efecto daño dependiente, también es un efecto dosis dependiente. Entonces, para poder lograr una dosis necesaria para producir el efecto ascopal en lesiones muy grandes, no se puede hacer en un día porque el riesgo de daño es muy elevado. Entonces, es lógico pensar que va a haber mayor efecto ascopal cuando se fraccionen los tratamientos. Con respecto a la radionecrosis, dos palabras, es muy heterogénea la definición de radionecrosis, ¿sí? Porque es muy confusa la diferenciación entre lo que es necrosis del tejido sano, lo que es pseudoprogresión, progresión, degeneración quística, degeneración necrótica. ¿sí? Lo que sí sabemos que es la reacción del cerebro sano a la radiación. ¿sí? Y sabemos que cuando se analiza a través de estudios de anatomopatología, lo que se ve es necrosis y presencia de exudados. ¿sí? Como les decía, es difícil de diferenciar de progresión o de pseudoprogresión. Puede causar un déficit neurológico focal o incluso disfunción cognitiva y convulsiones. ¿sí? Requiere de corticoides en altas dosis para tratarse, o incluso el bevacizumab, o incluso la degeneración quística puede ser operada. ¿sí? La incidencia es variable y eso va a depender un poco de la serie que estemos estudiando. Y tiene una clara relación, como lo vimos antes, con la dosis recibida. Fíjese este trabajo que agrupó en cuartiles a los centímetros cúbicos que reciben 12 Gray. Fíjense que el cuartil que recibe el Q4 que recibe más de 10.9 centímetros cúbicos, fíjense la probabilidad de desarrollo de radionecrosis, es casi el 60%. Con respecto al tratamiento, bueno, vamos rápido con esto.
requiere un sistema de inmovilización. Históricamente la radiocirugía se hacía con marco de estereotaxia. Hoy se tiende a lo que se llama el frameless, es dejar de usar el marco estereotáxico porque eso es un procedimiento invasivo, sino que se tiende a usar las máscaras. Hay múltiples marcas y modelos. Lo que se busca es que el paciente esté lo más inmovilizado posible y que tolere esa rigidez de inmovilización. Para poder dar paso a esto necesitamos estudios de muy buena calidad de imagen, tanto para definir el paciente como para tratarlo. Vamos a requerir de la fusión de imágenes que ahora les voy a mostrar. Eso va a permitir poder contornear precisamente lo que queremos tratar y lo que queremos proteger. Con eso vamos a definir los volúmenes y en base a eso vamos a definir las dosis y los días de tratamiento que pueda hacerse. Luego de eso se hace un análisis de la calidad del plan a partir del histograma dosis-volumen, que todos los conocen. Luego vienen los controles de calidad de ese plan y luego viene la puesta en marcha del tratamiento. Para dar inicio a esto, digamos, el primer paso que debemos dar es contar con muy buena calidad de estudio, ¿sí? Porque fíjense este trabajo, cómo estudió pacientes con diferentes calidades de resonancia. Fíjense ahí que evaluó resonancias de 1 milímetro, de 2 milímetros y de 3 milímetros. Fíjense cómo cuando los cortes son muy gruesos de la resonancia, hay lesiones que no se ven. Y si no se ven, no se tratan. Entonces, el control local que lo estamos buscando, posiblemente lo logremos, pero el control intracerebral no lo vamos a lograr, porque no estamos tratando todo lo que tiene el paciente. Hay varias guías de contouring, ¿sí? Yo básicamente venía usando esta, que es la guía europea, pero fíjense que ya esta guía está actualizada y ya a mí se me hace muy difícil poder seguirla esta guía, porque fíjense acá que la guía anterior pedía un resonador 3 Tesla, ¿sí? Que es algo sencillo de conseguir, pero ya fíjense que ahora están pidiendo resonadores 7 Tesla, ¿sí? Yo desconozco si en Argentina hay resonadores 7 Tesla. Y fíjense que hasta el punto 15 es lo que pedía la guía anterior y a partir de ahora, ya con las resonancias de muy alta resolución, se están agregando estructuras nuevas para reconocer, marcar y protegerlas. Ahora sí, nos metemos de lleno en esto del contorneo. Básicamente, como dijimos antes, lo que necesitamos son buenos estudios, ¿sí? Ya sea primero una buena inmovilización, una buena tomografía y una buena resonancia. Y con eso podemos dar pie. Yo primero les voy a mostrar el mismo caso que ustedes van a tener para contornear, pero les voy a hacer una introducción teórica y después vamos a ir al caso. Son dos casos muy interesantes, casos reales, ¿sí? Con buenos desenlaces. Cuando marcamos la parte de órganos a riesgo, lo primero que yo marco es el cerebro, ¿sí? ¿Por qué? Porque marcar el cerebro de entrada tiene una trampa que me ayuda a la fusión de imágenes, ¿sí? Yo trabajo en la tomografía y en la tomografía puedo ir reconociendo los volúmenes. Y a partir de que marco el cerebro, puedo hacer la fusión de de las estructuras óseas de la tomografía con el contorneo del cerebro en la tomografía. Y eso tiene que coincidir en la resonancia, ¿sí? Acá fíjense, hay otras estructuras que también hay que ir reconociéndolas, que es, por ejemplo, el aparato auditivo, la copia, ¿no? Esta diapositiva es la inicial, ¿por qué? Porque lo que primero hago es trabajar en la tomografía. Si bien ustedes ven acá resonancia, pero esto está marcado en tomografía. Y en la tomografía lo que hago es marcar todo lo que tenga que ver con hueso, porque se va a ver mucho mejor. En este caso, el aparato auditivo o las cócleas. También hay que marcar el tronco. Ya todo esto es con la resonancia. Fíjense, el contorneo del tronco tiene que ser muy preciso. La vía óptica y el quiasma, ¿sí? Acá podemos ver cómo van a tener para marcar los cristalinos, ¿sí? El globo ocular. Yo no hago tanto detalle en la retina, que si el caso lo amerita, sí, o en la parte de la mácula, que también se puede reconocer. Pero bueno, esto intenta hacer algo muy global, ¿sí? Pero muy, muy genérico. Pero es cierto que, volvamos a esto, eh, si uno fuera adscripto a esto, tendría que marcar todo esto, pero para todo esto necesita una resonancia de muy alta resolución, que generalmente no es lo que conseguimos, pero sí, los primeros 15 puntos sí se pueden marcar. Respecto de las restricciones, bueno, esto está en todos lados. Yo, si ustedes quieren, después se los paso. Cada estructura que queremos marcar tiene su restricción para un día, para 3 días, para 4 días, para 5 días, ¿sí?
Y lo que vamos a buscar es que el plan a rajatabla cumpla esto. ¿Por qué? Porque el cumplir esto es la herramienta que tenemos nosotros para poder seguirlo al paciente y estar atento a qué podemos esperar. Porque si el paciente cumple todo esto, lo que podemos esperar es que la toxicidad sea mínima o nula, ¿sí? Los histogramas uno siempre espera que sean esto, ¿sí? Que tenga una lesión muy bien cubierta, con al menos el 95% de la lesión con la dosis esperada, y que todos los órganos de toda la parte sana del cerebro, los órganos que marcamos para proteger, tengan la menor dosis posible, el menor volumen y la menor dosis posible. Y esto es el cerebro, como está acá, que tenga la restricción propia y que la pase holgadamente. Pero la realidad es que los planes generalmente son así. Las lesiones tienen muy buenas coberturas, pero la parte sana del cerebro tiene su sobredosificación siempre dentro de los rangos de la tolerancia de los histogramas. Bueno, este es el primer caso que tengo. Es una chica de 18 años con diagnóstico de melanoma, con el BRAF mutado. Ella inició el tratamiento con la inmunoterapia y hizo una hepatitis tóxica por la inmunoterapia. Entonces hubo que pararle el tratamiento. Llegó a recibir un ciclo, hizo la hepatitis, cuando se recuperó de la hepatitis, se volvió a iniciar la inmunoterapia, volvió a tener una hepatitis más severa que la primera, con lo cual se desestimó continuar con el tratamiento sistémico. A mí me llega esta paciente con la única posibilidad de tratamiento, la radiocirugía, porque esto, como ustedes se darán cuenta, quirúrgico no es por la extensión y el número de lesiones que tiene, así que era un muy lindo desafío de poder ser abarcado con esta técnica. Acá van a ver que tiene 6 lesiones, esto es el caso que ustedes van a tener para marcar, son 6 lesiones grandes, ¿sí? Hay todas lesiones supratentoriales, no hay lesiones en fosa posterior, pero sí hay lesiones que van a estar cerca de la fosa posterior, con lo cual yo ya les voy adelantando, este es un tratamiento que se hizo con 2 isocentros, la dosis y se hizo en 5 días. Pensar que un paciente con 6 lesiones, con este volumen de lesiones, pueda tolerar un tratamiento en un día es imposible, o sería muy riesgoso y quedarían las lesiones subdosadas. Entonces, la mejor estrategia que se nos ocurrió es hacerlo en 5 días, pero elevar la dosis. Eso nos permitió que las restricciones pasaran holgadamente y que las lesiones tuvieran una muy buena cobertura. Fíjense, acá hay una lesión, ¿no? Esta frontovasal izquierda está muy cerca de todo el aparato óptico del lado izquierdo, ¿sí? Y ya les voy adelantando cuál fue la evolución de esta chica. Este es el plan que se logró con ella. Ahora vamos a ir al planificador y lo analizamos mejor, pero fíjense que se pueden lograr muy buenas coberturas con muy alta dosis y con mucho gradiente, que ese es el principal objetivo de este tratamiento. Este era el histograma de esta chica. Fíjense lo complejo de las variables que tiene, pero a pesar de eso, se pudo lograr con el fraccionamiento que todas las partes sanas de su cerebro cumplieran las restricciones y que sea un tratamiento seguro. Este fue el primer control que tuvo, el segundo control que tuvo a los 7 meses y ya se veía, fíjense en la comparación, una reducción considerable del tamaño de las lesiones, ¿sí? Y a 16 meses, esto es de ahora hace poquito, fíjense, del 8 de mayo, está en respuesta completa. No tiene lesiones. Y el otro caso es un señor con un cáncer de riñón desde el año 2020 que debutó en un estadio 4 con lesiones múltiples, le hicieron holocráneo y tuvo progresión a los 2 años del holocráneo con esta lesión parietal derecha. Este es el otro que van a tener para marcar. Esto es una única lesión en un paciente un poquito menos complejo. Fíjense que este paciente hizo un holocráneo, ¿no? Fíjense cómo están los ventrículos, ¿no? Tiene dilatación de los ventrículos, es un paciente joven y que no deberíamos ver tanta dilatación de los ventrículos. Posiblemente eso es secular del holocráneo. Este es el plan de tratamiento, que es mucho más prolijo, ¿sí? Bueno, y antes de ir a las conclusiones, eh, vamos al planificador. Como les dije, lo primero que hacemos es contar con buena calidad de imagen y lo primero que hacemos es la fusión de imágenes, ¿sí? Ahí yo tengo abierta la resonancia, ahí se va a fusionar con la tomografía. Vamos a apagar todo lo marcado.
Y fíjense como si uno tuviera que trabajar con tomografía, esto es imposible, ¿sí? Porque no se ve en la tomografía, ¿sí? Podemos ver la parte ósea, fíjense, acá les muestro, bueno, tendría que... Acá tendría que mostrarles en la parte ósea cómo se ve eh, el aparato auditivo. Habría que ventanearlo, no estoy pudiendo hacerlo. Bueno, ahí se ve, ¿no? Generalmente la forma de encontrar las cócleas es este caminito que se encuentra acá, que lo describen como una palmera horizontal. Uno puede marcar la cóclea, que sería la parte más anterior de esto, o puede marcar todo el conducto auditivo, el canal auditivo, porque el aparato auditivo aquí tiene las mismas restricciones, entonces es como muy finito marcar solo la cóclea, yo prefiero marcar todo el aparato auditivo. Y algo que me comí, que es cómo nos damos cuenta si la fusión de imagen está bien hecha, que es el paso inicial, el más importante. Bueno, una de las formas rápidas de hacerlo es, ¿se acuerdan que yo les dije que lo primero que hacía era marcar el cerebro? Bueno, si yo marco el cerebro y el cerebro me coincide, marcado el cerebro en tomografía me coincide con los bordes de la resonancia, estamos, estamos por buen camino. A esto me refería. Otra de las cosas, lo borro para que se vea mejor, otra de las cosas que uso para evaluar la calidad de la fusión es los ventrículos laterales. Busco el mejor corte que vean los ventrículos laterales, que es este. Tiene que coincidir exacto con la tomografía. ¿Lo llegan a ver ahí? Sí, se ve claro. Otro parámetro para saber si la fusión es correcta es encontrar las estructuras óseas que hay en el cráneo. Eso tiene que coincidir. Lo que pasa es que en la resonancia del hueso no se ve muy bien. Entonces, yo siempre uso esto que es... que se me va, ahí, que es parte del cartílago nasal. Fíjense cómo coincide. Y esto es una función que está muy bien. Entonces, una vez que está la fusión hecha, ya ahora es todo más sencillo, porque primero ya tenemos marcado el cerebro, después marcamos las cócleas, ¿sí? Y después todo lo que sigue. En este caso, seguiría el tronco. En esto hay que ser obsesivo en la marcación porque estamos hablando de volumen. Entonces, nosotros necesitamos saber qué parte del tronco va a recibir tal dosis o no. Entonces, tiene que ser muy prolija la marcación. Si marcan el tronco por tomografía, es difícil representar eso. Fíjense que no se ve. Si bien ahí la ventana no es la mejor, pido disculpas por eso, pero se pueden imaginar que esto con resonancia es otra cosa. Por eso la exquisitez de este tratamiento requiere una resonancia de muy buena resolución. Y este estudio en particular, les aclaro que ustedes acá van a ver 3 secuencias. Yo siempre trabajo con 3 secuencias, son las mínimas 3 secuencias que se piden. Esto es un FLAIR, esto es el T1 y esto es un T2. ¿Cómo se dan cuenta que es un T1 y que es un T2? Bueno, el líquido cefalorraquídeo en el T2 se ve blanco, esto es un T2. Se darán cuenta que encontrar lesiones en esto no es la mejor estrategia, ¿sí? El T2 sirve para cuantificar el edema, ver la presencia de edema. Hay veces que las lesiones se ven mejor en el T2 que en el T1, no es la característica. Les recuerdo que esto es un T1, ¿sí? Pero el aspecto que se va a ver en cada una de cada uno de los tipos de secuencia de resonancia depende un poco de la característica de la lesión, pero globalmente la secuencia en la que se trabaja porque se ven muy bien las lesiones es el T1 gadolinio, que es esta que está acá. Esto sirve para ver edema o para ver algunas lesiones que no son claras en el T1 o que el contraste pasó tardío y lo único que me deja es la
secuela de donde ha pasado donde ha habido una lesión. Entonces, tiene utilidad, pero no es la utilidad específica para la marcación, ¿sí? El segundo caso que yo les muestro tiene una pequeña trampita. Van a ver que esa lesión en el T1 no se ve muy bien, se ve mejor en el T2. Yo cité ese caso a propósito para que vean que si bien todo se ve en el T1 gadolinio, que es la secuencia en la cual deberíamos trabajar y que esa es la secuencia que se pide el corte fino, hay lesiones que no se ven en el T1. Y bueno, lo que les va a quedar a ustedes es trabajar con estos estudios, reconocer las lesiones, marcarlas, ahí ya las tienen identificadas por la ubicación. ¿Sí? Yo siempre tomo como norma, pongo L punto y la ubicación frontal derecha, frontal izquierda, parietal, temporal. ¿Sí? Sirve mucho el mapeo del cerebro. ¿Qué es el mapping de brain? Es identificar la lesión, ubicarla topográficamente y contornearla muy exactamente a lo que se ve en el T1 gadolinio. ¿Por qué? Porque estos pacientes van a hacerse controles cada 3 meses y cada 3 meses vamos a tener que ir a buscar a ver dónde estaba la lesión que se trató, porque queremos ver si progresó, si hizo una pseudo progresión, si aumentó de tamaño, si tiene más edema o menos edema, pero para eso hay que tener muy bien topografiadas las lesiones. Ese es el concepto de mapping de brain. Bueno, me parece que estamos medio justo con el tiempo, ¿o no? ¿Estamos bien de Te, tiempo? te quedan 2 minutos del planificador, después vos podés seguir hablando. Bueno, otra cosa que les quiero recalcar, esta secuencia que es el flare, este no es el caso, pero hay veces que las lesiones en el flare, ustedes ponen el flare y van a ver un montón de sombras, o un montón de imágenes blancas, ¿sí? El flare es una secuencia vascular, entonces te van a decir, ¿qué tiene que ver lo vascular con estas metástasis? Bueno, porque los pacientes pueden tener infartos cerebrales, entonces cuando ustedes estén en duda sobre una lesión, si es o no metástasis, hay que ir a buscarlo al flare. Fíjese que en el FLAIR, acá lo que se ve es un área, no se puede reconocer un límite de una lesión, no es muy claro. Quizás esta temporal pueda ser, no se olviden que esta es una chica que tiene melanoma, la característica de los melanomas es que las lesiones sangran, que son muy vascularizadas y pueden sangrar. Entonces, acá, si el paciente hubiera tenido otro diagnóstico, posiblemente en el FLAIR no vieran con tanta nitidez las lesiones. En este caso se ve porque es un melanoma, pero el FLAIR básicamente sirve para poder diferenciar qué es lesión y qué es infarto. ¿Sí? Y recalco, el T2 es para ver edema, y la secuencia con la que trabajamos es el T1 gadolíneo. La radiocirugía es una buena estrategia de tratamiento, es segura, hay que seguir los pasos, ¿sí? Y a medida que la vayan haciendo van a estar como más confiados de esto, pero nunca hay que olvidarse de que se tienen que contar con los mejores estudios para poder arrancar esto, ¿sí? Tanto para evaluar el caso como para hacerlo al tratamiento. El tiempo de estudios, si ustedes ven un paciente que ya tiene los estudios hechos, que tiene por lo menos 2 o 3 semanas, y encima hasta que le hagan el procedimiento van a pasar 2 o 3 semanas, hay que actualizar los estudios, porque las lesiones crecen o aparecen más lesiones. Entonces, y más que nada en un paciente que la enfermedad sistémica no está del todo controlada. Entonces, es esperable que al momento del tratamiento el paciente tenga más lesiones. Eso no invalida el tratamiento, al contrario, lo que implica es un mayor desafío para poder resolverlo al tratamiento, ¿sí? Pero para eso hay que contar con estudios recientes, ¿sí? Nosotros, como protocolo, no usamos estudios de más de 2 semanas, ¿sí? ¿Por qué 2 semanas? Porque de cierta forma es lo que demoramos nosotros entre que tenemos al paciente y sale el tratamiento, ¿sí? Entonces, intentamos que no se exceda ese tiempo. Pero bueno, hay veces que no lo podemos cumplir. Esa es una realidad que tenemos. Con respecto a la pregunta, acá tenemos unos asistentes que nos pregunta ¿cuál es el rol de la radioterapia adyuvante a la cirugía? Sí, se dice que cuando un paciente es operado de una metástasis cerebral, tiene entre el 30 y el 50% de recaer, independientemente de la técnica y del cirujano, ¿sí? Cuando la lesión es de fosa posterior, el valor es casi el 50%. Las lesiones supratentoriales más periféricas, ese valor es menor. Por eso, las recomendaciones incluso de Astro o ESMO es siempre se hace adyuvancia en cerebro. Porque la cirugía de la metástasis cerebral es como una cirugía, no es una cirugía en bloque, es una cirugía de a pedazos. Entonces, eso es lo que creo que explica por qué es tan altamente recidivante a pesar de que un paciente sea muy bien operado. La radiocirugía en adyuvancia, la dosis es menor, ¿sí? Generalmente se fraccionan porque los lechos son grandes,
Entonces, hacerlo en un día es algo poco probable. No es imposible, pero es poco probable. ¿Cuál es el rol principal que tiene el control local? Es potenciar el control local que la cirugía no lo puede dar. Hay series de las cirugías en fosa posterior de más del 50%. Entonces, le sirvió al paciente para aliviar los síntomas, porque generalmente era un paciente que tenía una carga sintomática, que estaba con una compresión del tronco o estaba con hidrocefalia, y la cirugía alivió los síntomas, pero posiblemente vuelva a aparecer la lesión y ya en otro panorama. Entonces, el momento ideal de la adyuvancia post-cirugía con radiocirugía se dice que es por lo menos a partir del mes de la cirugía, que es cuando todo va involucionando, todo se va acomodando, y si va todo como Dios quiere, se termina de generar una cavidad que es mucho más pequeña que la lesión original. Bien, perfecto. Digo, tengo una consulta. Después de que le hacen radiocirugía, ¿lo ideal es que el seguimiento lo sigamos haciendo los radioterapeutas o que se lo derivan y lo sigue su médico de cabecera, digamos? Nosotros no somos celosos. El paciente, viste, es del oncólogo. Entonces, nosotros lo seguimos cada 3 meses. Entonces, la mayoría de los pacientes como que entienden ese mensaje de nosotros no nos olvidemos que estamos tratando una parte del cerebro, no estamos tratando todo el cerebro. Entonces, los primeros controles más que nada no son para ver la lesión en sí, sino es para ver el resto del cerebro que no tratamos. Y si pudiéramos detectar alguna progresión intracerebral por fuera del área tratada, tratarla, diagnosticarla tempranamente y tratarla. Entonces, digamos, el objetivo del seguimiento es un poco ver la calidad del tratamiento, la toxicidad que pueda o no aparecer, pero más que nada es ver cómo está el resto del cerebro, porque si lo detectamos tempranamente, se lo puede rescatar con una nueva radiocirugía. El primer año son cada 3 meses. Sí, los 2 primeros años se hacen cada 3 meses. Y después sí se va estirando un poco. Eso en metástasis cerebrales, ¿no? En tumores cerebrales los controles son más próximos porque los eventos biológicos que se puedan ver son más rápidos, ¿no? No son tan tardíos o de tanta latencia en el tiempo. Bien, ahí Ofelia nos dice, bueno, excelente presentación, con lo cual estoy de acuerdo, y nos pone que quería preguntar que en el caso de que el paciente ya recibió radioterapia en holocráneo, ¿usás otras restricciones para los órganos de riesgo o utilizás las mismas que para los pacientes que no tuvieron irradiación previa? Muy buena pregunta. Eh, si el paciente recibe una PCI, una irradiación profiláctica, no. Asumimos de cero, ¿sí? Ahora, si el paciente, y claramente tiene que haber un tiempo, ¿no? O sea, si el paciente hace un mes recibió una PCI y ahora viene por una radiocirugía, vamos a tener que contemplar otras cosas. Pero con una PCI, como el caso que les conté a ustedes, eso fue un holocráneo, no una PCI. Pero si hubiera sido una PCI, no es necesario hacer un descuente de dosis porque la tolerancia te va a dar, ¿sí? Hago una aclaración. Nosotros no usamos dosis muy altas, ¿sí? Y recuerden que en la presentación yo les mostré que está demostrado ya desde el RTOD 9005, o sea, del año 1990, que las dosis altas lo único que aportan es más toxicidad. Dosis alta es por arriba de 24. Hoy, casi 30 años después, sabemos que dosis de más de 20, 22, 23 Gray no es necesario porque el control local se logra con eso, ¿sí? Entonces, no necesitamos usar dosis tan altas. Entonces, como no necesitamos dosis tan altas y es un tratamiento que tiene mucho gradiente, generalmente no es necesario acomodar las dosis, salvo que estemos hablando de lesiones muy pegadas al tronco o muy pegadas a la vía óptica, que en ese caso lo que optaríamos para hacer es un tratamiento fraccionado, cuyas restricciones son más holgadas y no es necesario descontar la dosis final. Diferente del panorama, que no es la pregunta, pero aprovecho la oportunidad para aclararlo, las reirradiaciones, con digamos, la reirradiación con radiocirugía. Ese es otro contexto porque se han usado dosis más altas, entonces es considerable, perdón, es de buena práctica tener consideración de eso, pero siempre y cuando tratando de no bajar la dosis, sino optimizar generalmente los planes. Diego, te iba a hacer otra pregunta. Cuando hay dos lesiones que son muy cercanas, con respecto al GTB, ¿haces como un único GTB para las dos lesiones o haces GTB separados y el PTB a las dos? Ahí en la marcación, ¿cómo haces cuando son muy cercanas?
Yo me baso en el primer concepto que es el mapping de brain. Yo las marco de forma independiente. Eh, por ejemplo, temporal izquierda y fronto-basal izquierda, están muy próximas. Es el caso de la chica del melanoma que presenté. Están muy próximas. Yo las marco de forma independiente. Después en la planificación es otro tema. Ahí en la planificación veremos cuánto de gradiente pedimos que haya entre lesión y lesión, que generalmente tratamos de que de forma ideal la isoci el 30% no afecte, lo cual es muy difícil, ¿sí? Pero ese es el objetivo al que uno apunta. Pero no, trato de no marcarlas en conjunto porque después hay que seguirlo al paciente. Entonces, cuando lo tengo que seguir, si las tengo marcadas todo en conjunto, no sé si era temporal, frontopasal, entonces las identifico a cada una en la ubicación en la que tienen. Más que nada, no tanto pensando en el físico que va a tener que planificar, sino en el seguimiento que va a tener que hacer. Bien, perfecto. Bueno, no sé, por ahora no hay más preguntas, creo que estamos bien. Diego, ¿algo más que quieras agregar? Recuerden el tema de la resonancia. Esto para el médico es algo, el médico que no hace imágenes es algo complejo empezar a familiarizarse con la resonancia, pero bueno, es una buena excusa para esto. Fíjense en tratar de reconocer lo que es un T1, lo que es un T2 y lo que es un FLAIR, que son las tres secuencias que necesitamos para esto. Hay un montón de secuencias, a los imagenólogos les encanta hacer secuencias que están muy buenas, pero son para el diagnóstico. No se olviden que ya el paciente tiene un diagnóstico, entonces esto es para el tratamiento. Entonces nosotros necesitamos que esas tres secuencias estén perfectas. Esa es la forma de empezar con esto. Bueno, bueno, Diego, muchísimas gracias. Buenas noches para todos los participantes y acuérdense que pueden seguir marcando a los pacientes, que eso aprovechenlo, ¿sí? Bueno, y aprovecho para agradecer a Rosario y a vos, Majo, por todo esto, a Javier, que no sé si está conectado, ¿sí? Y bueno, cualquier cosa, si me pueden escribir y los puedo ayudar, no hay ningún problema. ¿Dejaste tu mail, Diego? No vi si la primera estaba el mail. En la primera está el mail, sí, sí. Ah, bueno, chicos, cualquier cosa le escriben mail al doctor. Buenas noches para todos. Buenas Bueno, buenas noches noches. para... Gracias. Chao, gracias.